Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo este programa y teniendo la oportunidad ahora, en esta mañana, de platicar con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Veracruz, mejor conocido como el INIFAP. Tenemos especial interés en conocer y en compartir con la audiencia un tema que es de vital importancia relacionado con la producción de alimentos y el aprovechamiento sustentable de los bosques. Empezaremos dándole la bienvenida, ingeniero, a este programa Líderes de Opinión, y quisiéramos iniciar, si le parece bien, preguntándole concretamente qué es el INIFAP, a qué se dedica. ¿Qué tal, ingeniero Ávila? Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Bueno, el INIFAP es un instituto, es un centro de investigación que el término Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias es la forma en que reunió a los tres institutos que hace muchos años estaban trabajando en forma separada. Estamos hablando de 1948, cuando empezó la investigación formal. Sin embargo, muchos años todavía más atrás, estamos hablando de 1920, hubo intentos en esta experiencia inicial de la investigación en México. Hoy en día el INIFAP pues se dedica a dar solución a la problemática técnica del sector agrícola, del sector pecuario y forestal. Por lo que yo tengo entendido, es una labor muy importante la que vienen realizando con técnicos mexicanos, con escaso presupuesto y obviamente con mucha voluntad, que es lo que suple la falta de recursos. Aquí el tema nada más que me preocupa es que no es muy conocida, en mi opinión, la actividad que realiza el INIFAP, y por lo tanto probablemente no muchos campesinos, no muchos agricultores se dirijan a este instituto para pedir asesoría y para pedir apoyo, sobre todo en el sentido de que somos deficitarios en una gran parte de los alimentos que consumimos. Hablo de los alimentos agrícolas, y finalmente creo que la labor que ustedes hacen debe ser conocida por muchas personas, por muchos agricultores, y la idea de invitarlo precisamente a este programa es para que dé usted a conocer los logros, los alcances, los retos, la problemática que enfrentan y cómo le están encontrando soluciones. Así es, ingeniero. De hecho, hablamos de lo que es INIFAP, probablemente no nos conozcan con esas siglas, sí, porque es un componente administrativo. Los productores nos conocen a través de los campos experimentales que están distribuidos en todo el país. Hay muchos campos que tienen mucha trayectoria, mucha tradición. Particularmente hablaré de dos: uno del Horno, que está en Chapingo, y otro que es Cotastla, que fue uno de los campos emblemáticos en el área de investigación para zonas de clima frío, que es en la parte centro del país, y en la zona tropical el campo Cotastla. Un breve comentario que voy a hacer es irme hacia la parte tropical, que es donde más atención hemos tenido por parte del campo Cotastla. Desde 1948 se inició el programa de investigación de maíz. Fue cuando se empezaron a hacer las primeras colectas. Ahí se tuvo el apoyo de la Fundación Rockefeller. Investigadores de esa asociación llegaron a México en condiciones muy difíciles, porque bueno, estamos hablando de hace más de 50, 60 años, donde hicieron toda un viacrucis, vamos a llamarle así, de que visitaron todas las zonas rurales para colectar lo que hoy tenemos de maíces mexicanos. Prueba de eso es que hace unos 4 o 5 años se volvió a hacer ese trabajo de colectar el maíz, y hoy en día están resguardados en una bodega bajo condiciones climatizadas muy especiales allá en Guadalajara, y otra está en Noruega, allá donde están guardados todos los materiales
criollos mexicanos de maíz y frijol del país. El campo Cotazla hizo un trabajo, Veracruz, Puebla y Tabasco, donde se colectaron la gran mayoría de estos maíces. Hago esta mención porque estamos hablando de más de 60 años de trabajo de investigación. Y el campo Cotazla hizo los primeros maíces híbridos que se empezaron a utilizar en el trópico mexicano. Prácticamente se atiende todo el sur de México, y en ese entonces atendía también a algunos países de Centroamérica. Muy bien. Ingeniero, no dudo en el gran esfuerzo que hacen técnicos mexicanos para poder encontrar las variedades que permitan resistir mejor las plagas, que permitan tener un mayor rendimiento en cuanto a producción, que resistan el tipo de clima que tenemos con mayor eficacia. Si todo eso se ha venido haciendo, ¿a qué se debe, en su opinión, que todavía en muchos productos no seamos autosuficientes? Y esto me preocupa porque un país que no puede generar al menos los alimentos que consume es un país que a la larga va a ser un país dependiente. Sí, una de las principales razones que consideramos nosotros son, vamos a enumerarlas por prioridades, son cuestiones económicas que no podemos resolver directamente con tecnología. Están los factores climáticos que también influyen, pero básicamente es un aspecto económico, de falta de recursos económicos por parte de los productores para aplicar correctamente la tecnología. Por ejemplo, nosotros generamos un maíz que ayuda a resolver el problema de enfermedades que para el productor probablemente no las identifica, pero son enfermedades que afectan la productividad finalmente de su producción. A lo mejor la productividad y además la calidad del maíz. Sí, porque bueno, también hay otras cosas que por el mal manejo, por enfermedades inclusive de almacenamiento, puede uno correr riesgos de salud. Ese es otro asunto. Aquí lo que se trata es que vía tecnología podamos ofrecerle a los productores, en este caso maíces mejorados, que no tengan problemas en campo y que tampoco se vaya a ver problemas de hongos a nivel de granos almacenados. Pero en el caso, regresando al tema de los híbridos mejorados, tenemos uno que prácticamente tolera o resiste el problema de una enfermedad tipo viral que afecta a nivel de tropical, a nivel mundial, pues. Esto es un maíz que para cuando llega a manos de productores rinde más, porque se protege por las condiciones de enfermedades, aparte tolera los vientos fuertes, no se cae, no es afectado por enfermedades a nivel de mazorca, y tiene cualidades que otros maíces, inclusive transnacionales, no tienen. Y esto es por toda esa experiencia de tener la genética desde hace muchos años analizada, controlada y utilizada para beneficio. Los productores entendemos que muchos no tienen los recursos inclusive para fertilizar, que ese es otro problema de la falta de la producción. Eso yo creo que se debe, entre otras cosas, a que los precios de los productos agrícolas están por los suelos, están muy bajos y no cubren muchas veces los costos de producción. Entonces, la política que se ha manejado a nivel gubernamental, en mi opinión, ha sido una política nefasta, porque al no haber crédito, al no haber seguridad en lo que es la tenencia de la tierra, al no haber una serie de apoyos que en un momento dado pudieran ayudar a mejorar esa producción, pues simplemente la gente ve que no es negocio, abandona la tierra, emigra a la ciudad y se generan unos problemas sociales bastante serios que no sabemos para cuándo puedan corregirse. Si le parece bien, vamos a ir a una pausa y después de esa pausa continuamos platicando con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. ¿Cómo no, ingeniero? Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Veracruz. Ingeniero, comentábamos la situación del campo mexicano. Poca producción, falta de recursos por parte del agricultor o del pequeño agricultor para poder comprar fertilizantes, para poder aplicar tecnología que permita
hacer que su producción mejore en calidad y en cantidad. Esto nos da la impresión que pues nos pone en una especie de círculo vicioso, donde cuando hay tecnología para lograr esos objetivos, pues resulta que no hay recursos para implementarlos. En su opinión, ¿qué ha fallado en el campo veracruzano que nos ha llevado a ser dependientes del exterior en la mayor parte de los productos agrícolas que consumimos? Bueno, si nos concentramos aquí en el estado de Veracruz, solamente se utiliza el 20% de semilla mejorada. La superficie que existe en Veracruz es muy variable año con año. Una porque algunos productores dejan de sembrar porque no es negocio, y otra por factores climáticos donde hay siniestros. Pero con el uso de la tecnología que tenemos para las zonas tropicales, que prácticamente Veracruz es la mayor parte de esa condición climática, tenemos de otra forma la solución tanto para producción, en el caso particularmente de maíz, tenemos la solución para temporal, para humedad residual y de riego. Aquí lo que hace falta es que se sumen prácticamente esos apoyos que existían antes. Por ejemplo, los créditos que le permitan al productor tener acceso a la adquisición de otros insumos, como son los fertilizantes, como son los agroquímicos que a veces son necesarios para el control de malezas. Vivimos en una zona tropical donde tenemos un problema muy fuerte de crecimiento de malezas y requiere el productor para esta hora. Hay una parte de pequeños productores que eso se dedican a la producción de autoconsumo, que son los que utilizan criollos, que esos materiales se deben de seguir sembrando. Sin embargo, requieren de un proceso de mejoramiento. La gran mayoría de los criollos que están ubicados en las zonas serranas o zonas semitempladas no han sido mejoradas porque es a largo tiempo el proceso, y como son diferentes criollos, se tiene que trabajar específicamente para eso. Desde hace 5 años el campo experimental Cotazla empezó a hacer mejoramiento genético en maíces criollos ojeros para la zona norte y sur del estado, porque mucho de este negocio para el productor de maíz es la hoja para hacer tamal, no para grano. Pero son maíces criollos muy altos que si viene el norte los tira, o son susceptibles a enfermedades como la mancha de asfalto, que es otra enfermedad mundial a la cual nosotros tenemos ya soluciones tanto para la producción de grano como para la producción de forraje, que ese es otro asunto para los ganaderos. Entonces tenemos que trabajar, y para más o menos tenga idea el auditorio, para crear un híbrido se tarda uno de 8 a 10 años para estar seguro de que cumple con los objetivos de productividad y seguridad para el productor. Pero la tecnología sola no va a poder si no existen otros elementos de apoyo. Entre ellos el crédito y los precios razonables. Hay un caso que conozco de alguna manera y voy a referirme al café. El café en lo que es el estado de Veracruz ha sufrido mucho, en las plantaciones me refiero, por la roya que la ha atacado de manera inmisericordia. Y finalmente esto ha hecho que la producción baje. En una situación de una economía de otra naturaleza, cuando hay escasez, los precios suben. Pero ahora, con la libre importación de algunos productos, pues simplemente si al productor mexicano le va mal y por lo tanto tiene poco producto, poco café, pues se trae o se importa café de Vietnam, y al productor, digo de Vietnam y también seguramente de otras partes, pero ¿qué es lo que quiero mencionar con esto? ¿O qué es lo que quiero significar? Al productor se le sigue pagando un bajo precio, tiene va a haber muy poca producción en este año debido a la roya. ¿Y qué es lo que le queda al productor? No tiene apoyos. Cuando recibe un apoyo le dan a lo mejor 5 bultos de fertilizante, que no es nada, tomando en cuenta las necesidades. Y resulta que si ya está endeudado porque en años anteriores le estaban pagando su café con precios de hacía 10 años, por ejemplo, cuando todos los costos han subido, pues lo más seguro es que ese productor acabe vendiendo su tierra. ¿Por qué? Porque las tierras que están cerca de las ciudades ahora son tierra que puede fraccionarse, provocando problemas gravísimos de desforestación, de cambio climático, etcétera. Así es. Yo creo que hace falta en ese aspecto, de una manera integral u holística, tener una política pública que combine
la cuestión de los créditos a bajas tasas de interés, porque nadie puede pagar el 15% anual que cobra un banco o más. Nadie puede pagar los intereses que cobran algunos coyotes, porque al no haber crédito muchos agricultores tienen que caer con los coyotes para poder conseguir recursos, para poder sobrevivir mientras llega la cosecha. ¿Qué se podría hacer bajo ese esquema que platicamos para resolver de una manera integral las cosas? Bueno, particularmente en el caso del INIFAP, no puede incidir en esta situación de estrategias de mercado, que inclusive las iniciativas privadas tienen con algunos productores de café, que son los que les compran. En el caso de INIFAP sí puede contribuir a resolver la problemática de lo que está sucediendo, no solamente en Veracruz, con el caso de la roya, sino con todo lo que sucede en Chiapas y en los estados productores de café. Tenemos la única variedad que es resistente a la roya. O sea, con eso se soluciona de manera económica el problema de la roya. Sí, nada más que para que alguien siembre y empiece a producir, necesita poder gastar sin poder cobrar, sin poder recuperar la inversión, por lo menos a lo mejor esperarse 2 o 3 años. Bueno, ahí es donde se suman las instituciones o organismos que se dediquen a fomentar el desarrollo rural. Tenemos una experiencia ahorita en Córdoba, en este caso con un ayuntamiento, donde se está haciendo precisamente el cambio radical de las plantaciones de café, porque para información de nuestro auditorio, el 85% de las plantaciones de café en México son susceptibles a roya. Y en la zona de Córdoba, para ubicarnos aquí en el estado de Veracruz, la región de Córdoba, el 55% es de la producción de café en Veracruz. Eso representa económicamente un punto de desarrollo, pero al mismo tiempo de alto riesgo, porque son las que están más en riesgo por el problema del arroyo. Ahí estamos haciendo un programa en conjunto que se llama Vamos al Grano. Se está comprometiendo en este caso el ayuntamiento en surtir las plantas de café para el establecimiento o renovación de los cafetales. Y paralelamente durante el 1 y 2 o hasta el 3er año, mientras se inicia la plantación de café a producir, se está sin costo alguno para los pequeños productores, porque esa es otra situación, ingeniero. O sea, hay pequeños productores que prácticamente no tienen con qué establecer un cultivo. Los medianos productores, que son los que se acercan a esos créditos o a donde les ofrezcan un recurso, y los grandes productores, que son menos. En el caso de productores de café, el 62% son pequeños productores en México. Y pues son los que más vulnerables están a esta situación. Entonces, regresando a este tema, se le está surtiendo maíz y frijol de materiales genéticos altamente productivos con un sistema que se llama cultivo compuesto insertado dentro del cafetal. Y al 3er año se ingresan los árboles forestales o frutales. En este caso, los productores están apostándole a lo que es la pimienta gorda, para que posteriormente, ya al 4º, 5º año, esa plantación sea un cafetal altamente sustentable, pero con tecnologías que no le va a generar costo de producción por estar aplicando agroquímicos, que ese es otro asunto desde el punto de vista de producción ecológica. Sí. El problema de los agroquímicos es que resuelven un problema o una situación que se presenta, habla usted de las malezas, pero genera un problema severo de contaminación. Bueno, todos los agroquímicos, todos tienen un riesgo de aplicación y de residualidad. Algunos son fácilmente se destruyen por los microorganismos, algunos otros persisten. ¿Tienen algún efecto residual? Pueden tener algún efecto residual. Ahorita, aunque ahorita estamos hablando de todo, pero traemos ahorita la tecnología de reducir el uso de fertilizante nitrogenado con el uso de la zeolita. O sea, eso reduce de 25% el uso de fertilizante nitrogenado. ¿Y en qué consiste la zeolita, ingeniero? Bueno, la zeolita es un mineral que protege al fertilizante nitrogenado para que no se lixivie o se pierda. Los riesgos del uso de los fertilizantes nitrogenados, que es el que más se ocupa, es que se lixivia contaminan las aguas. A las aguas.
Y aparte, bueno, pues se perjudica porque pues, realmente lo que se le puso al cultivo no lo va a aprovechar. Con esta tecnología se protege el fertilizante, se reduce el uso de fertilizante y además esto beneficia, además conserva la humedad cuando se va. Tiene muchos beneficios la zeolita y es una tecnología que pues, no rebasa ni los 80 pesos por hectárea o 160 pesos si uno quiere aplicar nuevamente el nitrógeno y se reduce considerablemente el gasto del fertilizante. Yo creo que esto es muy atractivo para los agricultores. Vamos a ir a una pausa y regresando de la pausa le vamos a pedir que nos dé algún correo electrónico, sí, alguna dirección, algún teléfono donde quienes tienen interés en conocer más acerca de estos productos y de esta tecnología puedan contactarlo. Okay. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos en su programa Líderes de Opinión. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Veracruz. Seguimos hablando, ingeniero, sobre la tecnología, sobre el uso del producto que ayuda a evitar los lixiviados en los fertilizantes. Continuamos porque es muy interesante y también demos, por favor, se lo encargamos, los datos donde podemos localizar a usted o contactar al instituto de tal manera que quien desee pueda acudir en busca de asesoría, de consejo para poder mejorar su producción. ¿Cómo no? Tenemos una LADA 01800 088 2222, es gratuito. Quisiera que lo repitieran para que le dé tiempo a la gente de tomar el 01800 lápiz y apuntar. 088 2222 y la extensión es 87208. Él lo va a atender la señorita Enerina. En caso de que ahí nos localiza a las gentes que requieran la información muy precisa. Si es para atender otra área del estado de Veracruz, ella se encarga de localizar la extensión del investigador especializado, ya se le hace llegar la información. Aquí en este caso hablamos del café y veíamos los absurdos que se dan por unas distorsiones que hay en el mercado. Esto debido, en mi opinión, a que las políticas públicas no han sido continuas, no han sido constantes, en muchas ocasiones han sido dispersas y en otras ocasiones las políticas que se buscan en relación con el campo son la obtención de votos, no tanto la mejoría en la producción. Y comento esto porque fíjese el caso tan raro que se da. Tenemos poca producción de café. La Roya acabó con muchas plantaciones. Esto implicaría en una economía de otra naturaleza que el precio del café subiera para el productor. Resulta que el precio baja, se paga al productor con precios a lo mejor de hace 10 años, cuando todos los costos han subido. Y, cosa curiosa, en los restaurantes la taza de café cada vez está más cara. O sea, la utilidad se queda en el intermediario. Cuando de esta manera, en mi opinión, están matando a la gallina de los huevos de oro, que es el productor. Si no hay apoyos para el productor, van a darse una serie de problemas sociales y económicos muy severos. La gente no tiene expectativa de un futuro trabajando la tierra, va a emigrar a las ciudades, la tierra la van a malbaratar, van a arrasar los constructores de vivienda con esas tierras, como ha pasado en la zona de Coatepec, por ejemplo, donde soy testigo, donde fincas hermosísimas fueron arrasadas totalmente para hacer casas. Para hacer casas con un criterio muy a la mexicana, donde las casas están pegaditas una con otra, no hay áreas verdes, no hay áreas que en un momento dado permitan la captación del agua de lluvia para recargar los mantos freáticos, etcétera. Entonces, todo aquello que atenta contra la ecología se ha hecho. ¿A costa de qué? De sacrificar fincas que ahora dan café o daban café y en el futuro podían servir para producir o para sembrar otro tipo de producto que nos permitieran alimentarnos. Las tierras, y esto es una desgracia, las tierras cultivables que tienen mejores cualidades, mejores características para el cultivo, son las que primero se arrasan para sembrarlas de pavimento, para sembrarlas de casas, para sembrarlas de
estructuras que en un momento dado no permiten la infiltración del agua al suelo, y además pues esto genera una serie de cambios climáticos, donde en la zona de Jalapa y Coatepec en verano, si quiere alguien dormir bien, tiene que poner el aire acondicionado, cosas que jamás antes se habían dado. Esto de alguna manera nos está haciendo pagar el precio de ese descuido que hubo al no conservar el medio ambiente. Sí, bueno, ahí se están juntando varias cosas, ingeniero. El asunto de la planeación, la vocación. Los suelos tienen vocación. Y si para seleccionar el cultivo o la especie forestal se tiene que hacer un análisis, pues obviamente que la cuestión de obra civil pues no cabe en ese tipo de vocaciones. No se está protegiendo. Ahí, particularmente usted donde nos está platicando de Coatepec, Jalapa, pues hay un bosque de niebla, que ese bosque de niebla se hace porque hay árboles, hay especies que están conteniendo esa condición. Al desforestarse, bueno, pues no hay modo de detener ese bosque de niebla y pues lo que desaparece. En el caso particular, lo que es el Valle de Perote, el mismo Cofre, donde hoy es muy difícil establecer cultivos, porque pues hay una condición climática muy voluble de heladas tempranas y tardías, viento que está erosionando, viento que está deshidratando. Eso es lo que pues ocasiona poco a poco, por sectores o por lugares, lo que va contribuyendo a que haya cambios, si no climáticos así muy en forma grande, pero sí localizados, porque el momento en que desforestan una zona, por ejemplo de Coatepec y Jalapa, lo primero que viene es erosión. Y para que nuestro auditorio sepa lo que causa la época de lluvias, un terreno abierto puede haber un deslave de 200 a 300 toneladas por hectárea por año. Eso es lo que ha ocasionado también estos problemas de asolves. De asolves, deslaves. Todo eso trae consecuencia. Si no se va haciendo una planeación correcta y protegiendo las áreas, en este caso las ecológicas, las productivas, pues eso va a la larga a ir perjudicando. Y regresando al tema del café, usted se recordará el INMECAFE, que era la institución que se encargaba de proyectar lo que era la industria del café y la cafeticultura en general. Al haber un desmantelamiento de todas esas instituciones que tenían en su quehacer fortalecer, como sucede con la CONASUPO, con otras instituciones que estaban fortaleciendo la parte agropecuaria, pues hoy ya es más difícil. De hecho, otro comentario: el 60% de la producción de alimentos en el mundo la producen los pequeños productores, no los grandes productores. Y esos 60% de productores son los que tienen la biodiversidad, los que nos están protegiendo todas esas especies que a la larga nos dan soluciones a las problemáticas cuando hay enfermedades en algunos cultivos. Porque si todos sembran la misma papa, sí, el mismo maíz, y llegase una enfermedad como sucede, pues nos deja ahora sí sin comer. Eso era, yo creo que una de las causas de las grandes hambrunas que hubo todavía hasta en el siglo XIX, que provocó una emigración gigantesca. Hay una hambruna muy famosa que se produjo en Irlanda. Sí, la de la papa. La de la papa. Estamos hablando del siglo XIX, que provocó una emigración tremenda. Yo creo que la naturaleza es muy sabia, y cuando el hombre, con su actividad y su falta de conciencia, rompe esos equilibrios que la propia naturaleza tiene, se dan situaciones de caos que luego poder revertir es muy complicado. Yo creo que aquí valdría la pena hacer un llamado a quienes nos escuchan para que todos tratemos de tener una conciencia ecológica, cuidemos el medio ambiente, no destruyamos el medio ambiente, y de esa manera podemos asegurar un futuro menos intranquilo para nuestros descendientes. No puede ser que en esta generación estemos acabando, arrasando con todo. Eso es preocupante, y vamos a platicar de esto, si le parece bien, después de una pausa. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Este es su programa Líderes de Opinión.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Veracruz. Adelante, ingeniero, seguimos, la plática está muy interesante. Bueno, ingeniero Ávila, quería yo ahorita hacer una pequeña pausa. Y aunque vengamos con un poquito de retraso en cuanto a esta información, yo quiero en este momento entregarle un folleto técnico que hicimos en su época de funcionario público. Aquí aparece información relacionada con el trabajo que se hizo inicialmente con el caso del cultivo de frijol. Por ahí del frijol y del cacahuate. Hubo en esa época cacahuate también. Pues muy bien. Ya me vi aquí. Ya se vio ahí. Muchas gracias. Dice que recordar es vivir. Sí, muy bien. Estamos hablando de la prehistoria, porque esto debe haber sido en el siglo pasado. 2000. Año 2000. Y si se acuerda, bueno, este proyecto de fomento a las siembras de frijol nos generó inclusive una distinción internacional. No sé si se acuerda usted. No lo recuerdo. Bueno, pues no sé si vale presumir, vamos a platicando y presumiendo. Hoy en día este proyecto, que inició como un proyecto de producción artesanal municipal, hoy se llama agroinversión municipal. Y hace ratito me preguntaba usted, bueno, ¿y cómo llegamos a los productores? Bueno, tenemos distintas estrategias, pero cuando hablamos de productores pequeños, y generalmente son de cultivos básicos, pues el problema es cómo hacerles llegar esa información, cómo hacerles llegar esa tecnología, porque ellos no tienen el recurso y tampoco probablemente ni sepan que existen estas tecnologías. Entonces lo que utilizamos hoy en día es este proyecto que se llama agroinversión municipal, donde los ayuntamientos invierten tecnológicamente. Y así en forma muy rápida, le debo decir que hoy hemos estado trabajando en los que es el estado de Veracruz, lo que es parte de las zonas cercanas a Veracruz que corresponden al estado de Puebla, y en la parte también noreste del estado de Oaxaca. Pero este modelo, vamos a llamarle así, está siendo replicado en países de Centroamérica, porque es muy ágil en la transferencia de esa tecnología y en cuestión de 3 meses máximo los usuarios están siendo beneficiados. Qué bueno que lo hacen los gobiernos municipales, porque finalmente solo están más cerca de la gente. Así es. Tienen una capacidad de movilización y de actuación mucho más ágil que a nivel de gobierno del estado o gobierno federal. Aquí el único tema triste es que son los gobiernos municipales los que más en contacto están con la gente, pero también son los que menos recursos manejan. Ahora, fíjense que este modelo es relativamente económico. En forma muy general, por cada peso que invierte el ayuntamiento en este tipo de tecnologías, recupera el peso y genera 7 pesos en beneficio en el caso de los productores. Que tiene un alto valor de multiplicar la inversión. Y es valor a futuro, porque esa tecnología se queda en manos de los productores. No tienen que estar volviendo a comprar. Afortunadamente utilizamos algunas variedades que nosotros llamamos de polinización libre, que si el productor las cuida, las puede conservar por los años que sean, hasta que nosotros traigamos otra mejor que variedad en el caso de maíz y de frijol. Ese procedimiento, voy a hacer nada más un ejemplo. En 5 años hubo una inversión de $35,000, lo voy a manejar en dólares, pero que generó casi 350,000 por el valor de la producción, y beneficiamos alrededor de 700 y fracción de productores, los cuales le subimos 137% en la producción de maíz y cerca del 110% en la producción de frijol, que nos permite garantizar abasto. Ese es un problema de la falta de alimentos de calidad también en el campo, porque uno a veces piensa que en el campo pues pueden producir lo que necesitan, pero a veces por factores climáticos, topográficos, por enfermedades, etcétera, resulta que no producen ni siquiera lo que necesitan para alimentar a su familia. Y en el caso de maíz y frijol, pues son los cultivos que pues tanto el productor
de las zonas más marginadas. Son los cultivos de batalla. Sí, y hasta parte de la dieta de gran parte de los mexicanos. Así es, y los que vivimos en la ciudad, pues también. Hay variantes en el consumo. Por ejemplo, el mexicano se consume 200 kilos de maíz al año. ¿De maíz o de tortilla? De maíz, en sus diferentes formas. En el caso de frijol, en las zonas rurales puede llegar hasta 18 kilos por persona. En las zonas urbanas baja a 11. Pero bueno, finalmente es necesario el consumo de este tipo de alimentos porque estamos acostumbrados a él. Entonces, si no generamos tecnología para este tipo de productores o para los grandes productores, estamos en el problema de la dependencia. Y cualquiera nos puede traer productos de mala calidad y vendernos mal. Tan solo aquí en Veracruz necesitamos para grano blanco alrededor de 335,000 toneladas para completar las necesidades de la entidad. Eso está usted refiriéndose al caso del maíz. El caso de maíz. Aparte el maíz amarillo para uso pecuario y cosas así, que es el que más importa. Podríamos decir que en grano blanco somos casi autosuficientes, pero casi. Falta todavía garantizar y estar pues no saturados, pero sí tener la parte que falta para decir que estamos en autosuficiencia. Y en el caso de frijol, pues Veracruz necesita 88,000 toneladas cada año. ¿Y cuánto producimos? 16. No, pues estamos mal. Entonces, ¿y ese frijol que falta se trae de otros estados del país o se tiene que importar? Sí, de otros estados del país, por ejemplo Nayarit, Zacatecas, donde hace algunos años, ustedes recordarán, hubo una sequía muy fuerte en el altiplano, y bueno, eso ocasionó, yo tuve la oportunidad de andar por ahí casualmente cuando entró el fenómeno del Niño, y estamos hablando de 400,000 toneladas siniestradas de frijol, y entonces eso vino a pegar a los lugares como es el sureste de México, donde consumimos frijol negro. Yo creo que hay muchas cosas positivas, como la labor que ustedes realizan a través del instituto, pero me da la impresión que los esfuerzos están muy dispersos. Si en un momento dado se pudieran concentrar esos esfuerzos y se trabajara en equipo, productor, instituto, el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno del estado, las instituciones bancarias, se podría hacer algo extraordinario. Pues sí. Creo que el problema de los mexicanos es que estamos habituados a trabajar de manera individual, y yo creo que esto nos debe de llevar a una conclusión, que la única forma de salir adelante es trabajando en equipo, con las instituciones, con las autoridades, con los campesinos, con los verdaderos campesinos, porque luego hay en este sector muchos líderes que se dicen representar a los campesinos y realmente lo que están buscando son posiciones políticas, no tanto están buscando la mejoría en el campo. Si eso se lograra hacer, probablemente o seguramente, porque hay que tener fe, seremos un país que produjera al menos lo que nos comemos. Lo preocupante del caso es que cuando un país no produce ni siquiera lo que consume, pues es un país que depende del exterior, depende de la fluctuación del dólar, depende de cómo están sus relaciones con los países productores, etcétera. Y antes había petróleo, con el petróleo teníamos divisas y con las divisas podíamos comprar lo que quisiéramos afuera. Ahora las condiciones han cambiado. Tenemos que preocuparnos más por producir aquí lo que estamos necesitando, por producir en México. Vamos a ir a una pausa y regresamos para conclusiones. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, quien es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de Veracruz. Seguimos, ingeniero, con mucho gusto. Bueno, le comentaba que el INIFAP desarrolla tecnología para dar solución, particularmente en cultivos que vienen siendo pues prácticamente los que generan la economía, los que generan empleo. Y bueno, tan solo en maíz, en los últimos 5 años, año con año se siembran 20,000 hectáreas de un híbrido que se llama H520. Ese material es el que ha venido a revolucionar prácticamente o a romper los techos de producción. Normalmente el rendimiento promedio de maíz en el estado de Veracruz, promedio, bajo condiciones diferentes, es de 2.2 toneladas. Eso no es negocio para un productor. Puede ser de autoabasto, pero a costo muy elevado.
Con el maíz cuando la condición es favorable de lluvias en temporal, se va de 5.5 a 6 toneladas. Cuando tenemos problemas de sequía, como las que han pasado en estos últimos 2 años, se va de 3.5 a 4, comparado con otros que no producen absolutamente nada. Pero ya cuando se utiliza este maíz con alta tecnología, en lugares donde hay humedad suficiente, como estamos hablando, o riego, como estamos hablando la cuenca del Papaloapan, en las zonas aluviales, los rendimientos de este maíz se van de 7, 8 o 9 toneladas, lo cual ya es algo rentable para estos productores. Y estamos hablando del híbrido, pero tenemos una variedad de maíz que es la que más se ha sembrado del INIFAD desde que salió hace 10 años. Estamos hablando de cerca de 50,000 hectáreas cada año de ese material en el sureste de México. En el caso de frijol, tenemos un promedio en los últimos 5 años cerca de 5,000 hectáreas sembradas por productores, en donde le hemos elevado el rendimiento alrededor de más del 100%. Estos rendimientos así muy elevados solamente se debe a que las variedades mejoradas tienen amplia adaptación, producen sin fertilizante y sin fungicidas, que eso prácticamente abate costos y hace más rentable. Completamente. Ya si el productor quiere ponerle fertilizante para aumentar la productividad, siempre y cuando haya humedad, es adelante. Pero estos materiales soportan inclusive sequía, suelos ácidos, que hay muchos de los que tenemos. Y hay una variedad que se puede sembrar aquí a nivel del mar, hasta los 2,400 metros sobre el nivel del mar, sin problema alguno. Eso se llama amplia adaptación. Y son materiales que han sido evaluados por las empresas abarroteras de frijol negro y que pues prácticamente son aceptadas comercialmente. En el caso de hule, que ese es otro asunto, cuando hablamos de problemas de mitigación, pues el cultivo de hule, las 35,000 hectáreas que están sembradas en México son con clones, o vamos a decirle clones o variedades del INIFAP. Eso sustenta a más de 30,000 familias. Ahorita con los precios del hule, que es muy atractivo, pues es una forma de generar recursos. Cuando la plantación cumple ya 30 años, se corta, se vuelve a sembrar, pero esa madera se puede vender. Ahora, desde el punto de vista del secuestro de carbono, para la cuestión de la mitigación, una plantación de hule puede secuestrar 400 toneladas de carbono, que eso por hectárea, que eso ayuda muchísimo en la cuestión del cambio climático. Y además es una tecnología de reforestación en las selvas tropicales con el árbol de hule. Pero aquí lo importante es que el INIFAD ha estado generando mucha tecnología que viene a solucionar problemas desde hace muchos años. Es probable que el consumidor común pues no conozca, pero por ejemplo un caso, vamos a regresar al tema de los frijoles, la variedad negro jamapa, que es común en las tiendas, que del nombre así lo conocen las personas. Estamos hablando que salió en 1957 del campo Cotazla y se han sembrado millones de hectáreas de ese material en varias partes tropicales del mundo. Entonces, aquí lo importante es que las tecnologías lleguen a manos de los productores. Necesitamos la suma de otro tipo de instituciones para fortalecer. Como decía usted, hay que ponernos de acuerdo para que todo esto se logre. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestra parte como institución a nivel nacional y lo que nos corresponde aquí en el estado de Veracruz para darle solución a esos problemas de productividad, de enfermedades, inclusive lo que nosotros llamamos factores abióticos, que son clima, suelo, para que el productor no tenga riesgos de productividad. Pero bueno, el productor también necesita de otros apoyos para llevar esto a mayores... A feliz término. Sí, porque si es necesario. A opinión muy personal, bueno, yo me sumo a la estrategia que usted menciona de que se necesita darle más apoyos al sector, porque de ahí comemos. ¿Qué vamos a pasar después si todos vamos a estar dependiendo? El estar en Veracruz como líderes en producción de muchos cultivos, pues por ejemplo café, no sé si dentro de algunos años verdaderamente vamos a tener que estar importando. Ya ahorita se está importando. El asunto es de que hubo mucha promoción para que otros sectores de la población, los jóvenes, así consumieran café. Pues ahora va a ser el problema que pues no va a haber capacidad. Pero no tanto porque el consumo haya aumentado en esa proporción, sino porque lamentablemente la roya vino a afectar un amplio sector de... Aparte de eso, va a haber reducción de producción y hay un consumo per cápita que aunque es menor, pues va requiriendo, ¿no? Claro. Entonces
se necesita. Y bueno, el INIFAP ahorita con esta variedad oro azteca, totalmente resistente a la roya, que fue generada en 1985, cuando no había roya, porque nosotros nos estábamos preparando porque la roya se generó en 1861 en África y llegó a México en 1981, y el INIFAP tenía en el 85 la primera variedad. Ahora el problema es de que nos están solicitando por todos los estados semilla o planta, y bueno, pues no tenemos la suficiente capacidad de respuesta. Estamos en este proceso de producir lo que en la medida de las posibilidades y con el paso del tiempo podamos ir atendiendo esas necesidades para ir supliendo las variedades susceptibles. Pues muy interesante, ingeniero. Yo creo que tenemos que hacer el compromiso de seguir platicando sobre estos temas en otra entrevista, porque todavía nos faltó hablar del aspecto pecuario. Nos fuimos muy bien con mucha intensidad la cuestión agrícola, y nos faltó forestal. El pecuario y el forestal, que yo creo que ya será motivo de otra entrevista. Como estamos cerrando nuestra charla, nuestra plática, yo quisiera que por favor repitiera usted los teléfonos y algún correo electrónico donde quien tenga interés pueda comunicarse con usted. El teléfono es 01800-088-2222, la extensión 87208. Les repito, 01800-088-2222, extensión 87208, que es en el campo experimental Cotazla, y les voy a dar un correo donde estamos atendiendo las inquietudes. Es innovación.inifapver@gmail.com. Les repito, el correo es innovación.inifapver@gmail.com. Pues ingeniero, las conclusiones son muy obvias. Tenemos que estar unidos, tenemos que usar tecnología, todas las autoridades tienen que apoyar. El agricultor tiene que cambiar también de mentalidad, tiene que entender que la forma de cultivar la tierra tradicional ha quedado ya obsoleta, y tenemos que procurar usar las tecnologías que están a nuestro alcance para poder aumentar la producción. Esta es una cuestión, en mi opinión, de seguridad nacional. Un país que genera lo suficiente para alimentar a su población es un país que va a ser menos dependiente, que no va a estar sujeto a las vicisitudes de la economía, de la escasez, de sus relaciones con los países productores, etcétera. Yo creo que esta es una tarea importante que tenemos que fijarnos todos los mexicanos, y para el público en general que no se dedica a la agricultura hay que decirle que tenemos una obligación ineludible de cuidar el medio ambiente. Cada quien a su nivel sabrá lo que tendrá que hacer. Algunos evitarán tirar árboles, otros se propondrán sembrar. Muchas personas tienen forma a lo mejor en su patio de sembrar un árbol. Tenemos que hacer algo. El cambio climático es algo que ya está entre nosotros, y tenemos que ver la forma hasta donde sea posible de revertirlo si queremos tener un mejor nivel de vida para nuestros descendientes. Creo que esa es una conclusión importante, y solo nos resta agradecerle que haya estado aquí en su programa Líderes de Opinión, dando a conocer los avances que el INIFAP ha logrado. Esperamos también que la audiencia haya visto o haya escuchado con interés esta plática, esta conversación, porque creo, como lo dije antes, que aunque alguien no se dedica a la agricultura, tiene que estar interesado en el aspecto agrícola, en el sector agrícola, ya que es el que produce lo que nos comemos. Le agradecemos mucho, ingeniero, que haya estado aquí. Muy amable, ingeniero. ¿Algo que desea agregar para cerrar? Pues para todos los radioescuchas y televidentes, lo que siempre recomiendo es que una forma de ayudar a los productores es comprándoles sus productos del campo. No precisamente en los supermercados todo. Hay que ayudar a la gente de campo, porque eso que traen es la forma de evitar que migren, es la forma en que ellos alimentan a su familia, y hay que ayudarlos. Muy bien, buen mensaje. Pues muchas gracias. Este ha sido su programa Líderes de Opinión. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muy amables.